Muy buenos días, estamos una vez más en una edición más del podcast El ABC de la Banca. Sin embargo, esta es nuestra primera ocasión que lo hacemos en un programa en directo, en una transmisión en vivo, y hoy estamos muy felices de estar en el auditorio de la sede de Santa Marta de la Universidad Fidelitas para hablar de un tema importantísimo que no pierde relevancia, que es el de la ciberseguridad, el cual ya ahorita le vamos a ampliar más. María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Arturo? Súper bien, muy feliz de estar acá de vuelta. Desde septiembre, no hacíamos el último episodio que tenemos es de septiembre de este mismo año. Entonces, bueno, esto es una manera bonita de cerrar el año, ¿verdad? Y pues probablemente sea... bonita y diferente. Exactamente, va a ser una dinámica que la intención es implementarla así de vez en cuando. Primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Fidelitas, en especial a Robert Lee, quien es Head of Content, por facilitarnos el espacio y también por darnos la oportunidad de estar aquí también con la presencia de algunos estudiantes de la carrera de Administración del curso de Finanzas. Y bueno, la Universidad Fidelitas tiene una relación directa con el tema de ciberseguridad por el hecho de que es la primera universidad privada del país en impartir una carrera de bachillerato en ingeniería en seguridad informática. Entonces, bueno, eso pues nos hace pues estar acá. María Isabel, no sé si querés también, bueno, contar así brevemente como modo de introducción, pues por qué estamos hablando de ciberseguridad también y pues hablar rápidamente de la ABC para quienes no la conocen. Sí, bueno, definitivamente el tema de ciberseguridad es una temática que ha tomado muchísima importancia en el sector bancario y particularmente para las entidades financieras, por dos razones. Uno, porque el mundo digital vino para quedarse y definitivamente el uso de las sucursales digitales es cada vez más grande. Y lo otro es todo el tema de llevar cultura al usuario de los servicios financieros para evitar que sean víctimas del ciberataque, y particularmente en esta época donde hay tanta plata circulando, es importantísimo hacer conciencia sobre estos temas, y yo me uno al agradecimiento de Arturo a la Universidad Fidelitas por abrirnos las puertas de la casa y permitirnos hacer este cierre de la temporada número 4 del podcast de ABC de la Banca. Claro que sí, y bueno, como es costumbre para el podcast, invitamos a especialistas en el tema que vamos a hablar. En esta ocasión tenemos a dos, lo cual también es atípico porque casi siempre son una sola persona que hablamos, ¿verdad? Pero en este caso pues sentíamos que lo ameritaba, así que muchísimas gracias. Les vamos a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar con Esteban Calvo, quien tiene una maestría de gestión de proyectos con énfasis en proyectos gubernamentales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de una licenciatura en tecnologías de información para la gestión de negocios de la Universidad Latina. Actualmente él es el coordinador de la vertical de servicios de ciberseguridad de la empresa Componentes El Orbe S.A. a nivel regional. Esto quiere decir que es responsable de los servicios como, bueno, a nivel regional, ¿verdad? Como velar por la infraestructura tecnológica, los recursos humanos, procesos y operación del grupo de consultores e ingenieros que conforman este grupo. Además, también él brinda cursos especializados de ciberseguridad en el Centro Integral de Formación Tecnológica de CEO, y así como cursos de maestría aquí en la Universidad Fidelitas. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Arturo, un placer y muy gustoso poder conversar estos temas con ustedes. Excelente. Bienvenido. Gracias. El otro invitado, María Isabel, ¿qué es? El otro invitado, efectivamente tenemos en esta mañana a don Dexter Mena, quien es ingeniero en sistemas de información y máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo, con una experiencia de más de 30 años, y ha sido director de proyectos de transformación sobre teletrabajo y virtualización en procesos administrativos y educativos. Actualmente don Dexter es subdirector de la carrera de Administración de Negocios y Economía de la Universidad Fidelitas, y también es profesor de la maestría de Administración de Negocios de esta misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos, don Dexter. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Ahí también importante, ahora que usted comentaba el tema de la educación, ¿verdad? Creo que la parte que estoy yo por acá,
es precisamente esa, ¿verdad? Las buenas prácticas que deben tener las personas, los usuarios, en la parte de finanzas, ¿verdad? Igual lo hacemos nosotros que a los estudiantes les llevamos esas buenas prácticas. Entonces, por ahí, digamos, mi tarea va a ser esa, ¿verdad? Ver eso, tocar esos temas, y la parte tecnológica, de técnica, ¿verdad? También tenemos a un Esteban aquí que nos va a ayudar mucho. Perfecto. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Bueno, tal vez, no sé, podemos comenzar una vez con eso un poco, ¿verdad? Si bien usted nos había contado ahí fuera de micrófonos, que tal vez la ciberseguridad en este momento no es como su día a día, ¿verdad? Pero tal vez nos puede ampliar un poco más de cómo se ha venido compartiendo esa cultura en relación con los cuidados que hay que tener y cómo inculcarlas en los estudiantes. Sí, bueno, hoy en día estamos hablando de una cuarta revolución industrial, donde la tecnología es muy importante. Y dentro de las tecnologías que por ahí se dicen, las tecnologías 4.0, está ciberseguridad. Entonces, no es una labor solamente del área de tecnología, que esa es otra de las cosas que por dicha ha cambiado, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos para atrás, la tecnología, la responsabilidad de la seguridad informática era casi mayormente puesta en manos del área tecnológica. Hoy no debe ser así, hoy no es así, porque nosotros en esta era digital, todos los días estamos nosotros con dispositivos móviles, con computadoras, haciendo transacciones bancarias prácticamente, ¿verdad? Y en esta época que me comentaban ustedes ahora, es tremendo. Entonces, definitivamente la cultura que se debe tener ahorita es muy importante. Nosotros veíamos hace poquito una noticia de que a una señora que la estafaron, que le sacaron toda la plata, que estaba en el aeropuerto y que se dio cuenta en ese momento, ¿verdad? Entonces, pues ella puso la denuncia al OIJ y resulta que los especialistas de ciberseguridad del OIJ lo que dijeron al final fue que probablemente en algún momento ella tocó un link que no debía. A la gente no le gusta eso porque dice, es que no, yo no he hecho nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender que hay que tener mucho cuidado con la información que nos llega, un correo electrónico, hasta por WhatsApp, un clic mal dado, eso puede ser una apertura para que nos roben información sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Por eso es que no hay que compartir las claves y dudar de todo esto siempre. Quizás reforzando este tema de educar al usuario de los servicios digitales, hace poco la Asociación Bancaria Costarricense hizo una encuesta y se determinó que lo más importante para la gente es que se le eduque. Incluso porque a mí en lo personal me sorprendió el resultado, los controles de los bancos aparece hasta en el 4º puesto. O sea, la gente es consciente de que tiene una responsabilidad al utilizar los servicios digitales. Por eso es que este tipo de actividades son tan importantes, porque lo que estamos haciendo es acercar este mundo de seguridad a los usuarios. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, don Dexter. Sí, los estudiantes, nosotros enseñamos a los estudiantes que, por ejemplo, cuando usted navega por internet, ¿no? Es como entrar a un supermercado y usted empezar con el cesto y empezar a echar toda la basura. Usted ni se da cuenta. Ahí va cayéndole basura. ¿Y por qué? Porque usted está navegando por internet y si usted no tiene controles de seguridad o buenas prácticas de seguridad, al final de cuentas, cuando termine su viajecito, va a traerse todo lo que no debe, ¿verdad? Y eso es lo que la gente no sabe. A mí me gusta cómo estamos comenzando precisamente a conversar, ¿verdad? Porque vean que estamos viendo el tema de ciberseguridad como un tema que también incluye a las personas. En ocasiones pensamos que únicamente son medios tecnológicos, que vamos a depender de tecnología, que el tema de seguridad es tecnología, cuando no.
realmente son un tema integral que tanto nosotros como personas, para no ser víctimas de fraude, tenemos que contemplar, y así también las organizaciones. ¿Por qué? Porque somos ese granito de arena para también proteger a nuestras compañías. Claro. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el tema de ciberseguridad? Como un tema integral que hay que trabajar controles tecnológicos a nivel de procesos dentro del negocio, para asegurar la información, que es ese motorcito que han conversado muy bien, ¿verdad? Que es ese tema de transformación digital que vivimos hoy en día, y sobre todo la culturización o concienciación que tenemos como usuarios. ¿Por qué? Porque somos el eslabón más débil que precisamente abrimos esa brecha que nos permite ingresar a nuestras compañías, a nuestras cuentas bancarias, a nuestra información en línea u otras aplicaciones que utilicemos. Entonces me llama mucho la atención que estamos dándole mucho ese énfasis, ¿verdad? En cómo precisamente mejoramos nuestro conocimiento como personas para no ser víctimas de fraude cibernético. Sí, y como dice Esteban, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos hoy en día están pues, maximizando su seguridad. Y mucha de esa seguridad es transmitida al usuario final. Pero ¿qué pasa? Que no nos gusta. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo como usuario bancario, me dicen que la clave tengo que estarla cambiando cada mes, por decirle algo. Y es obligatoria. Entonces no me gusta. No me gusta porque yo quiero tener mi clavecita ahí, aprendérmela, aprendérmela, porque a veces ni se la aprende. Y ojalá me dure un año. Pero los bancos tienen que estar asegurando, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro. Esteban, por ejemplo, digamos, cuando se habla un poco de la responsabilidad que tienen los usuarios a nivel de las estadísticas, ¿cómo se maneja eso? Es decir, ¿cuántos de los ataques pueden ser evitados si no fuera por el usuario? ¿O cuántos, si digamos, atacan directamente el sistema operativo? Claro, ahí es muy importante conocer esos conceptos. Básicamente hay 3 maneras que los ciberdelincuentes, ¿verdad? Incluso hay grupos criminales que se dedican a este tema para generar ganancias, que van a utilizar para comprometer la información. Uno de ellos son las debilidades tecnológicas, ¿verdad? Que básicamente hay malas configuraciones, vulnerabilidades que toda tecnología tiene. El otro muy utilizado es precisamente la parte de ingeniería social. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas organizaciones, incluso nosotros como personas tenemos controles tecnológicos. Un antivirus, un firewall son algunos de ellos. Pero ¿qué hacen? ¿Qué es lo típico? Más bien ir a buscar un tema personas. ¿Por qué? Porque ahí voy a hacerlos engañar, va a ser mi puerta de entrada. Entonces, correos electrónicos maliciosos, dispositivos removibles como USBs, también con malware ingresado, o incluso grupos de WhatsApp que distribuyen malware. De hecho, antes de comenzar por acá, recibí una notificación de una cadena de supermercados muy grande, donde estaban promocionando un sitio para un tema de mercadeo, para ahí una rifa a fin de año. Y efectivamente las personas no notan que por algunas pistas tecnológicas ese sitio está ubicado en China, por ejemplo. Entonces, ¿por qué una empresa de acá está publicando elementos ahí? Entonces, como ven, es muy común que precisamente se busque ingresar a nuestra información, a nuestras empresas, utilizando esos mecanismos del famoso phishing, sea por llamada telefónica, por correo electrónico, por distribución en redes sociales y también otros medios que buscan a nivel social llamarnos la atención. No sé si lo notaron ahorita, que estamos en el tema mundial, ¿verdad? De todos esos aspectos, pero con las noticias de Pelé, que estaba ahí un poquito mal de la salud, pues ya se estaba distribuyendo malware haciendo referencia de que Pelé había fallecido. Entonces buscan temas sociales que para nosotros sean llamativos y por ahí ingresar a comprometer. Entonces, efectivamente, a nivel de los ataques cibernéticos, la fuente más común de ingreso son por medio de las personas, por medio de nosotros. Para aclarar, que sé que es un término bastante básico, pero ¿cómo se explica el malware? Básicamente, el malware es una familia que se le da un tema de categorías de virus informáticos. Es como la gran categoría, como nosotros tenemos igual enfermedades, ¿verdad? Que hemos vivido, por ejemplo, el tema del COVID, que tenemos varias familias de este tipo de virus, que está el tema de, siempre lo confundo con el tema de los robots, ¿verdad? Pero está Omicron, están las otras familias. Entonces el malware o el virus precisamente es eso. Son métodos informáticos que se utilizan para enfermar, ¿verdad?, entre comillas, las soluciones tecnológicas, y a partir de ahí tomar control de esos medios, de un equipo cómputo, de un teléfono. ¿Qué logran con eso? Comenzar a capturar datos, hacer lo que se conoce puertas traseras y comenzar a sacar información o comenzar a saltar
que se le llama movimiento lateral, que es básicamente comprometer más dispositivos. Recuerden que lo que andan buscando estos ciberdelincuentes es, entre más equipos yo logre comprometer, más información voy a obtener y así obviamente voy a poder generar más elementos a nivel personal de ganancia o incluso pedir rescates, ¿verdad? Que eso es también el tipo de ataque más común, que es un tipo de malware, pero que en este caso se llama ransomware, que precisamente vuelve ilegible la información y te pide un rescate a cambio para obtenerla. E incluso te hace otro segundo factor de tratar de hacerte fraude diciéndote, mira, si no me pagas, también la publico. Entonces básicamente extorsionan por esos dos, por un tema de que volvás a tener tus fotografías, información, bases de datos y demás, o incluso no hacerlas públicas. Esteban, hablemos un poquito sobre el tema de los segmentos más vulnerables. Nosotros tenemos en la asociación información de que particularmente el auditorio que nos acompaña hoy, que es pura gente joven, es gente que prefiere tener acceso a una sucursal digital antes que ir a un dentista. O sea, no quieren visitar ni poner un pie en un banco de bloque. Eso es una realidad. Este tipo de personas les encanta la agilidad, la rapidez, que todo se resuelva en un clic y eso está perfecto. Pero precisamente es lo que hace que sea uno de los segmentos más vulnerables a nivel de ciberfraude. ¿Por qué? Porque no verifican, no digitan, y en ese sentido quisiera que nos compartas un poquito más sobre la conducta de este segmento y cómo minimizar los riesgos, particularmente en este segmento de edad. Claro, no, esa es una muy buena pregunta. Recuerden que generaciones vamos cambiando, ¿verdad? Las generaciones constantemente están más arraigadas a tecnología, buscan esas facilidades y se vuelve un tema transparente. Pero incluso nos devolvemos al tema que qué estamos haciendo nosotros como personas responsables, incluso que podemos definirlo como esa población vulnerable, porque así es, manejan tecnología, sí, pero realmente no saben usarla. Es como un tema de cuando somos responsables financieramente. Hemos recibido educación para poder tener préstamos, tarjetas y demás. Así es el tema de ciberseguridad. Si yo no estoy preparado para vivir en un mundo virtual, donde no le doy el grado de importancia a mi información, a la utilización de esos datos, a los accesos, es precisamente que voy a comenzar a aprender lastimosamente. ¿Por qué? Por impactos económicos o impactos de pérdida de imagen o reputación o daños de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente involucrar, y es parte de lo que la universidad ha comenzado a hacer, en cómo llegar a mejorar la concientización de las personas, no solo depender de controles tecnológicos, porque al final, efectivamente, como mencionan, ¿verdad? Funcionalidad compite contra seguridad. Es un tema de balance, entre más seguridad, más difícil se nos va a hacer porque tenemos que generar un token, otro password y demás, entonces no nos gusta, como bien lo comentaba don Dexter, y al final nos volvemos un tema integral que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Seguir implementando ese tipo de controles, que las personas lo vayan asumiendo y también pasar de un escenario de vernos como un gasto, como un costo, como un tema de que a mí no me va a pasar, la parte de seguridad, y si no realmente verlo como un tema integral de mi día a día. Pasaba en el pasado, cuando existían los vehículos, comenzaron ahí a distribuirse mayormente, los cinturones nadie los compraba. ¿Por qué? Porque costaban $200. Entonces decían, yo no quiero seguridad porque me sale más caro. El tema de ciberseguridad es esa analogía similar. Entre más elementos yo voy incorporando, más culturización, más información, pues obviamente lo va a ver como un costo, cuando tenemos que ver lo que estamos reflejando en nuestro día a día para no vernos afectados por un fraude, por un ciberataque, por una amenaza, incluso ciberbullying, ¿verdad? Que es otro tema que en nuestra población vulnerable a nivel de menores de edad tenemos que trabajar y pocas veces se ve. Entonces, efectivamente, son los esfuerzos que se están viendo reflejados en muchas áreas. Sí, yo quería agregar algo ahí también, eso, ¿verdad? De esa culturización, porque ustedes se acuerdan cuando decían que la gente apuntaba las claves en un papelito y que las dejaba.
Pues el otro día estaba hablando con una gente y me decía, no, lo que pasa es que yo tengo mucho cuidado. Yo los tengo en mi teléfono, ¿verdad? Todas las claves. Y ¿dónde las tiene? Las tiene en el teléfono, pero en la aplicacioncita de texto, ¿verdad? Pues usted agarra su teléfono, el teléfono de esa persona y ve ese texto y, o sea, no está encriptado, no tiene nada. Hay aplicaciones que te encriptan eso desde el teléfono. Entonces, ahí, ¿por qué pasa eso? Porque, como decía Esteban, son tantas las seguridades que ahora que usted, por ejemplo, tiene 20 claves, ¿verdad? Pues sí, hay que manejar esas 20 claves, pero el tema es que usted las puede tener encriptadas, hay aplicaciones que hacen eso, y son, pues no son difíciles de encontrar, ni nada de eso, ni de configurar. Entonces la gente, lo que sucede es que siempre, es vulnerable a ese tipo de cosas. Cuando salió iCloud, no se me olvida, hace ya bastantes años, a iCloud se le dijeron que tenía problemas de seguridad. Y resulta que, porque Britney Spears, ¿verdad?, fue atacado con su cuenta de iCloud. Y resulta que le tomaron una foto a Britney Spears con su perrito. Y resulta que el perrito tenía una plaquita del nombre del perrito. Y esa era la clave de iCloud de ella. Entonces, claro, un hacker lo que hizo, vio eso y aquí intentemos. Intentaron y lograron entrar Entonces, esas son malas prácticas que nosotros tenemos. ¿Cómo se incrementaron los riesgos a partir bueno, digamos, en estos últimos 2 años el trabajo remoto aumentó? Y eso hace que en las empresas los mismos estudiantes tengan acceso a sitios web desde sus propias casas, ¿verdad? Donde de repente tal vez no está con el mismo sistema de seguridad. ¿Cómo se incrementaron las vulnerabilidades o los ataques en este contexto? Claro, ahí es sumamente importante analizar que estamos compartiendo ambientes que desde un punto de vista de negocio, de empresa, no son confiables. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en mi casa, ¿verdad?, y estoy compartiendo la red, mis equipos, mis dispositivos, con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, papá, vecino, pareja, etcétera. Y yo como empresa, yo no controlo esos equipos. No sé si están actualizados, no sé si tienen antivirus, no sé si ya tiene un virus, un malware, como estábamos conversando. Entonces son riesgos que aumentaron precisamente por el tema de teletrabajo y virtualidad. ¿Por qué? Porque yo puedo darte un equipo cómputo para que vayas y trabajes. Y te lo facilito y lo vivimos mucho por el tema de la pandemia. Pero ¿qué me asegura? Que esos vecinos que tienen ese equipo no están comprometidos. No van a buscar afectar ese equipo. Y como yo tuve que generar una conexión para que desde tu casa, al aeropuerto, hotel o donde estés, pueda llegar a los sistemas corporativos, a la información o demás, esa es la puerta de entrada que se está facilitando y el principal riesgo. Precisamente que si llegan y comprometen mi equipo corporativo de la empresa, de la universidad, con esa conexión que va hacia mis aplicaciones, puede ser que sea precisamente esa puerta de entrada. Recuerden que eso es lo que hace este tipo de ataques. La parte de movimiento lateral, no se quedan únicamente con un dispositivo, sino que buscan dónde está lo más importante de nosotros como personas y lo del negocio. Entonces, precisamente muchas entradas a nivel de riesgos entran por el tema de teletrabajo. Entonces, ahí es donde volvemos a revisar algunas recomendaciones. ¿Como cuáles? Ahí estábamos hablando de algunos tips, ¿verdad? El tema de actualización es sumamente importante porque está asociado a un tema de vulnerabilidades. A mí siempre me gusta hacer la analogía con mi casa. Si yo veo en mi casa cuáles son esas debilidades o vulnerabilidades que un delincuente puede aprovechar para ingresar, puede ser por la ventana, puede ser por la puerta, por un llavín inseguro, puede ser por el cielo, etcétera. Entonces yo empiezo a controlar y a poner elementos para evitar que eso suceda. Las actualizaciones tenemos que verla de esa manera. Son controles que van saliendo constantemente para evitar que por un ataque conocido alguien ingrese a nuestra vivienda. Recuerden que esto es sumamente común. Alrededor, por ejemplo, de Windows, tiene más de 30 actualizaciones por año. Entonces, si nosotros no actualizamos los equipos en un año, vean que tenemos 30 debilidades que un delincuente podría tener a poder aprovecharse, para ingresar. Entonces, precisamente, mantener todos los equipos actualizados. Ojalá con un tema de antivirus, volvemos al mismo tema, ¿verdad? Es costoso, sí, pero en nuestro día a día, ahí tenemos toda nuestra información, ahí hacemos transacciones financieras, hacemos pagos, entonces tenemos que darle la importancia a eso, medir el impacto al no tenerlo.
Y otros elementos como que tener cuidado cuando aceptamos las cosas. A veces damos el famoso turbonext, ¿verdad? Que es acepto, y al final di acceso a mis contactos, a mi información, a mis llamadas y demás. Entonces vean que efectivamente son esos conceptos para poder protegernos ahora que estamos en la virtualidad. Marisabel, tal vez te parece si te vas a hacer un par de preguntas. Vamos más bien ahora. ¿Vos me las vas a hacer a mí? Sí. La sangre de Cristo. No, bueno, ahora que estaba hablando un poco, Esteban, ¿verdad?, de estos riesgos y que hablábamos del contexto más reciente, según un dato de la firma de gestión de riesgos Willis Towers Watson, una gran parte de los ataques a sistemas informáticos es al sector financiero que se dan, ¿verdad? De hecho dice que es el 88% de los ataques y que lo que está proyectado que se da es un promedio de 35 ataques por segundo, lo cual es un montón. Y bueno, en el contexto reciente aquí en Costa Rica vimos, ¿verdad?, unos ataques significativos y quería saber un poco si nos puedes explicar de parte de ABC cómo se ha trabajado para atender toda esta situación. Para que tengan una idea de la importancia que le da el sistema bancario al tema de ciberseguridad, cerca de un 67% del presupuesto de un banco se destina a reforzar la seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Y muy en línea con lo que Esteban comentaba, de nada hace uno en el sentido de ponerme en el lugar de un banco y haciendo una analogía con una casa, de ponerle alambre navaja, ponerle verjas, alarma, que eso es todo lo que hace un banco en relación a las cuentas y a la información de sus clientes, si el dueño de casa, que en este caso sería el cliente, le entrega la llave, que serían los credenciales, para que accese a la casa. Entonces, todo ese esfuerzo que hacen las entidades bancarias se esfuma. Entonces, este dato es importante porque los bancos trabajan constantemente en el reforzamiento de seguridad, porque así como la ingeniería social avanza de una manera acelerada, los bancos tienen que ir tratando de minimizar los riesgos en ese sentido. Ese es el primer dato. El otro aspecto que es importante es que los bancos trabajan en esta área de seguridad, pero también tienen un esfuerzo quizás hasta mayor en materia de energía y de acción en materia de educación financiera. O sea, esto es un esfuerzo que va en esas dos líneas: reforzar la casa y educar al dueño de casa. Entonces, es sumamente importante para los bancos este tema. Tenemos una comisión de ciberseguridad donde están los gerentes de ciberseguridad de los bancos, donde ellos se comunican 24/7. Y además de eso tenemos una comisión interdisciplinaria donde está el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Superintendencia, porque este no es un tema solo de banca. Realmente aquí hay muchos actores que forman parte de este esfuerzo y incluso están las telefónicas, y en estos días les adelanto para que no se asusten, y efectivamente sí es un mensaje real y oficial formal de las telefónicas. Estamos haciendo un esfuerzo para que las telefónicas le manden un mensaje a sus clientes en la línea de digitar la dirección de su banco. O sea, eso de buscarlo en Google y darle un clic al primer nombre de banco que me aparezca y que sea mi banco es una pésima práctica. Entonces es importantísimo que los clientes, aunque de pereza, digiten la dirección de su banco y verifiquen que tenga todas las medidas de seguridad. Con esto, Arturo, básicamente lo que quiero es ejemplificar que no es una labor
nacional de los bancos, sino que es atomizada, porque son muchísimos actores involucrados en este esfuerzo. Claro. Sí, completamente. Y gracias por el contexto también. Estaba viendo información de que, parte, digamos, de lo que ocurre en este contexto actualmente es que hacen falta profesionales en el área de ciberseguridad. De hecho, hay un dato que dice que a nivel mundial la exigencia de profesionales en ciberseguridad es tan alta que, según datos del estudio de la fuerza laboral en ciberseguridad, se necesita cerca de un 145% más de expertos en esta materia que los que hay actualmente. Entonces, dada, ¿verdad?, la relevancia que tiene, como la mutación tan veloz que hay en temas de ciberseguridad, cuéntenos tal vez ambos, desde la parte educativa, desde la parte técnica, dónde es que se necesita llenar estas plazas, y la universidad también, que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, el primero en Costa Rica de desarrollar profesionales en esta área. Sí, yo creo, digamos que, en el caso nuestro, estamos haciendo algo bueno, que una es preparar, ¿verdad?, educar a la gente, a los estudiantes, ahora que hablábamos de estos jóvenes, pero también está de poner en el mercado a estos especialistas con la carrera que se está haciendo. El tema es que, como bien lo decían, es un tema integral. Entonces, tengamos técnicos, tengamos especialistas en eso, pero también tengamos gente educada, ¿verdad? Porque si no, el ejemplo, yo también pongo el ejemplo de la casa, es interesante, donde yo enseño a los estudiantes, de que usted, por ejemplo, en su casa también le pone todo lo que usted quiera, pero si usted sale y pone la llave debajo de la macetera, ve lo que decía, le está entregando las credenciales a la persona que está afuera. Entonces, todo ese esfuerzo, toda esa inversión, porque ahora, Esteban nos puede hablar mucho más de eso, los equipos a nivel de seguridad informática, de ciberseguridad, es mucha inversión, y los especialistas también. Entonces, ese esfuerzo que hacen, por ejemplo, las entidades bancarias, se va por la borda por ahí, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no solamente es enseñarles, en este caso nosotros, los estudiantes, toda la parte financiera, ¿verdad?, cómo se maneja, sino también a saber que existen normas y existe pues buenas prácticas que uno debe tener para que usted no comparta ni entre donde no debe, porque ahora es muy fácil. Ahora que también han hablado un poco de los malwares y eso, hay uno que es muy famoso, que es el spyware. El spyware es uno que infecta a tu equipo, y su función es recabar información. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene la mala costumbre de autoguardar las claves, que eso la gente lo hace, ¿verdad?, cuando navega, porque como no me la quiero volver a poner, usted entra al sitio y está la clave ahí puesta automáticamente. De un spyware se lleva esa información. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que, independientemente de donde sea el estudiante, hay que enseñarle, ¿verdad?, y prepararlos como estamos haciendo nosotros por otro lado. Ahí complementando un poco lo que muy bien comenta don Dexter, ¿verdad?, es importante ver los números, ¿verdad? Aquí Arturo nos hablaba de 142%, ¿eso qué significa? Eso significa 3 millones de personas a nivel global, que van a hacer falta de aquí al 2025. A nivel de América Latina y el Caribe estamos hablando de 700,000 personas, es decir, profesionales que se necesitan en este ámbito. Entonces vean lo importante a nivel de este número. Estamos un faltante de personal especializado en temas de seguridad, y yo lo vivo, ¿verdad? En mi día a día yo lo vivo. Nos hacen falta manos, no solo a nosotros como proveedores de servicios y soluciones, sino que lo notamos en todos los clientes a nivel regional. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el tema de seguridad, como hemos conversado, es ir a configurar y a manejar tarros, equipos, cuando no, efectivamente hay parte de lo que uno puede trabajar en temas de seguridad es administrando equipos o soluciones de seguridad, firewalls, antivirus y esos elementos que yo de cariño les digo fierros o tarros, ¿verdad? Pero ¿qué existe detrás de todo este mundo? Hay efectivamente personas que ven temas de detección y monitoreo.
precisamente evitar el impacto y estar analizando patrones de comportamiento, que eso ya son los famosos Centros de Operaciones de Monitoreo de Seguridad, o SOC, por sus siglas en inglés. Entonces vean que también hay muchísima fuente de trabajo en esos temas. Y está la parte de consultoría para resolución del impacto. ¿Qué hago? Don Dexter lo comentaba a nivel de los compañeros de delitos informáticos de la OIJ. ¿Cómo contengo, cómo investigo, cómo mitigo, cómo controlo esa situación? Y después está toda la parte de consultoría y alineamiento del negocio, que es precisamente conversar con esas partes de finanzas, con los estudiantes que están por acá, de cómo traducir los controles tecnológicos a la operación del negocio, cómo le estoy aportando esos aspectos. Entonces vean que hay desde alineamiento estratégico, consultoría operativa y controles tecnológicos. Eso es lo que existe en el mercado. Precisamente en la mañana, antes de comenzar por acá, ¿no? ¿Verdad? Estuve haciendo la tarea, como dicen, ¿verdad? Comencé a ver ahí varios sitios de estos conocidos de trabajo, y en el último mes, a nivel de Costa Rica, hay disponibles más de 100 puestos en temas de seguridad, de ciberseguridad. Entonces vean que efectivamente son muchos elementos que nos encontramos. Y hace 10 años esto no existía. Hace 12 que yo comencé este mundo ya a nivel de carrera, de trabajo y demás, no existía una carrera especializada en temas de ciberseguridad, ni se hablaba en las universidades. Hoy por dicha ya, gracias a la universidad que estamos por acá en la Fidelitas, existe una ingeniería dedicada a esos aspectos, que ayuda mucho a cerrar esas brechas de oportunidades de mejora y obviamente de profesionales en nicho. Sí, no, y ahora que comentas eso, hace aproximadamente, yo podría decir que unos 10 años por ahí, los bancos fueron los primeros acá en nuestro país que trajeron la figura de lo que la gente molesta, era el policía informático, ¿verdad? Pero de hecho fueron los bancos fueron los primeros en traer y poner una figura directa con la parte de seguridad informática, la cual fue replicada por otras empresas, sobre todo las empresas privadas. Yo por ahí me tocó tener ese puesto bastantes añillos por ahí, pero hace mucho tiempo. Y pero era interesante ver que sí hubo empresas que sí se interesaron, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿O qué ha sucedido? Como ahora que lo que estaban comentando ustedes y decía Esteban, resulta que esta malla de seguridad era como muy interna, ¿verdad? Muy dentro de las empresas, pero ahora no. Internet nos trajo a que esa malla está fuera también de nuestra empresa. Entonces se necesita gente más especializada y muchas más manos, como bien decíamos, Esteban, para poder administrar todo eso, porque hay que administrar toda esa malla de seguridad hacia afuera de la empresa también. Tenemos acá 2 consultas de 2 chicos del auditorio que nos acompañan esta mañana. Una es para Esteban y otra es para don Dexter. La de Esteban, voy a adicionar un número que me parece bien importante, y es que solo en el 2021 se realizaron 4.7 millones de descargas de aplicaciones de los bancos, para que ustedes vean la magnitud de utilización de las sucursales digitales. Y esto me sirve de contexto para preguntarle a Esteban, ante este boom, ¿verdad?, de utilizar los servicios bancarios digitales, cómo mejorar el tema de la seguridad de las claves y cómo resguardarlas. Digamos, a nivel de experto, ¿qué es lo que recomendás? Claro, no, muy buena pregunta, y a mí no me gusta asustar, a mí no me gusta vender miedo, a mí me gusta dar visibilidad y controles. Tienen que ya asumir que el tema de contraseñas y password es inseguro, por per se. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años utilizándolas de los egipcios ya, por ahí de hecho surgió la palabra de santo y seña por el tema de contraseña. Hay distintos tipos de ataques, lo conversaban por ahí, no solo la captura de información, sino que ya hay ataques de diccionario que básicamente son todas las palabras conocidas en todos los idiomas que empiezan a probar hasta lograr obtener acceso. Entonces, si lo ven, no podemos confiar en las contraseñas.
Entonces yo el consejo que les doy, y que se lleven por lo menos todo lo que hemos conversado, es que habilitemos el segundo factor de autenticación. Con eso vamos a efectivamente quitarnos ese riesgo hasta cierto punto, ¿verdad?, que no podemos eliminarlo, pero sí lo vamos a gestionar. ¿Qué es el segundo factor de autenticación? No es únicamente depender de algo que yo conozco, que es el famoso password, que puede ser el nombre de un familiar, de una mascota, mi número telefónico, etcétera, que es fácilmente adivinable, sino que también tener otro factor que me ayude a autenticarme. Puede ser el token, el PIN, un mensaje de texto con un código o al correo electrónico, que precisamente, si ustedes lo ven, todas las plataformas tecnológicas y sobre todo aplicativos bancarios lo permiten. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros comprender? Que ese segundo factor no es algo que nos va a quitar funcionalidad o que necesite otra aplicación para que me lo dé, sino lo que realmente me está resguardando mis elementos financieros. Entonces, tenemos que darle esa importancia. Entonces, en resumen, ya no confiemos en el password, sino que pongamos un segundo factor de autenticación, habilitémoslo, porque precisamente es el mayor control que vamos a tener contra este riesgo del uso de aplicaciones, e incluso no se queden solamente aplicaciones financieras, ¿verdad?, sino también en redes sociales, en correos electrónicos, en las cuentas de streaming, sea Netflix, ¿verdad?, y otros elementos, porque por ahí también pueden tener impacto. Muchas gracias, Esteban. Don Dexter, ¿qué otras alianzas o convenios tiene la universidad en materia de educación, de ciberseguridad, que venga a reforzar todo este esfuerzo que a manera de ejemplo estamos viviendo hoy en esta actividad que conjuntamente estamos haciendo la Asociación Bancaria con ustedes? Ok, bueno, yo también quiero agregar algo ahí a lo que decía Esteban. Yo sí asusto a la gente, usted sabe. Sí. A ver si a los estudiantes yo los asusto porque él tiene razón, digamos, él no asusta porque él como es asesor, ¿verdad? Pero, digamos, yo sí los asusto para que no hagan eso, ¿verdad? Es parte de la educación. Ahí me decís si estoy bien o estoy mal, pero yo los asusto, ¿verdad? El tema es que, bueno, la universidad, en temas de, ¿cómo se llama?, de educación, bueno, la Escuela de Sistemas se ha preocupado mucho, ¿verdad?, también por esta carrera, pero no están solos. Vieron que, digamos, muchos de los cursos que se dan con la ayuda, por ejemplo, de expertos, como es Esteban, que vienen a, ¿cómo se llama?, pues a mejorar todo este conocimiento que necesitan los estudiantes, ¿verdad? Entonces hay convenios, por ejemplo, con Cisco, con empresas que se dedican a la seguridad informática directamente, y además esta gente, por ejemplo, también trae hacia la parte administrativa todo este conocimiento, ¿verdad? Entonces la gente de tecnología de información de la universidad viene y aplica también esas buenas prácticas, y que desgraciadamente, tenemos que decirlo, en los últimos años, después de la pandemia, se han maximizado, ¿verdad? Pero es parte de, entonces, se trabaja en conjunto con estas empresas y con estos, ¿cómo se llama?, personas, expertos en toda la parte de seguridad. Incluso hablábamos antes de que iniciara la actividad que esta la concentramos con estudiantes de este centro de enseñanza, pero que podíamos ir un poquito más allá y hacer un ejercicio similar con los administrativos de la universidad. Entonces, bueno, el esfuerzo es constante, lo requiere la materia, y este es un ejemplo de ello. Completamente. Bueno, ya nos toca ir cerrando el tema, ¿verdad? Pero creo que hemos hablado de bastante, ¿verdad?, recomendaciones que podemos aplicar en el día a día, lo cual es súper importante. El contexto también de lo que está haciendo la banca a nivel local, para que entendamos también, ¿verdad?, cómo los esfuerzos se hacen desde las instituciones, pero también el recordatorio, que fue por donde empezamos, de cómo nosotros como usuarios tenemos también la responsabilidad, o una gran parte de la responsabilidad, para cuidarnos, y que además, por supuesto, todas estas prácticas pues
tienen que ser constantes y permanentes. Y bueno, justamente también en las redes sociales de la ABC pueden encontrar recomendaciones que se están compartiendo recurrentemente, porque yo creo que siempre es importante hacer los recordatorios, ¿verdad? Que no nos durmamos, más porque también pues las modalidades de ciberataque van evolucionando muy rápidamente. Entonces pues también les hacemos una invitación a que sigan las redes sociales de la ABC y también, por supuesto, que se suscriban al podcast del ABC de la Banca en su plataforma favorita, y que bueno, seguiremos haciendo estos esfuerzos también de llevar el podcast a diferentes lugares, por supuesto siempre con invitados, con especialistas. Así que muchísimas gracias a Esteban y Dexter por habernos acompañado el día de hoy. María Isabel, no sé si quieres comentar para cerrar algo más. No, a manera de conclusión, siempre me gusta rescatar palabras claves, y me gustaría que los chicos que nos acompañan hoy presencialmente y a todas las personas que se conectaron por las distintas redes se lleven de este podcast 3 palabras claves. Uno es responsabilidad, la otra es disciplina y la tercera es higiene digital. Con esas 3 claves yo creo, y bueno, y los tips que les hemos compartido, yo creo que minimizamos bastante el riesgo de ser víctimas del ciberfraude, y agradecerles la compañía, y nos volvemos a encontrar, Arturo, en la 5ª temporada del ABC de la Banca. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.